Buenos días, soy Marixa Aranguren, coordinadora de eventos internacionales del Campus Universitario Uniacademia en Colombia. Prosiguiendo con nuestro segundo ciclo virtual de conferencias jurídicas internacionales, Uniacademia, con el auspicio de Leyer, tenemos el gusto de presentar al doctor Julio E. Chapini, quien disertará el tema de los delitos de falso testimonio y soborno a testigos. El doctor Julio E. Chapini es abogado especialista en Derecho Penal, tratadista y profesor en la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina, doctor en Derecho en la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina, profesor de alemán jurídico, diplomado en Historia y Música en la Universidad de Viena, autor, entre otras, de las siguientes obras: El consentimiento del ofendido en el derecho penal, el delito de hurto de uso, el hurto con violencia sobre las personas y el sicariato, coautor del libro El homicidio con sevicia. Bienvenidos. Hola, soy Julio E. Chapini y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de este ciclo de disertaciones de Uniacademia Leyer. El tema que nos convoca hoy son los delitos de falso testimonio y soborno a testigos, tal como están regulados en el artículo 442 y siguientes del Código Penal colombiano, Ley 599 de 2000. Estos delitos, si bien por supuesto su estudio es de materia penal, son de muy común ocurrencia en todo tipo de litigios, por lo cual puede afectar no solamente a un abogado penalista que tenga el caso de fondo, sino también al abogado que litiga en el fuero civil, en el fuero laboral, en un proceso administrativo, donde pueden cometerse falsos testimonios por parte de testigos, peritos, informantes, etc. Por eso es muy importante que el abogado, aun cuando no sea penalista, aun cuando se dedique plenamente al derecho civil, tenga conciencia de este delito, sepa los fundamentos, sepa sus elementos esenciales y pueda estar prevenido en caso de que un litigio en el cual le toque participar por una de las partes se cometa un falso testimonio. En ese aspecto, este delito tiene una gran utilidad para todas las materias a que los abogados nos podemos dedicar. Este delito, el falso testimonio, tiene una rúbrica propia inserta dentro de los delitos contra la recta y eficaz administración de justicia. Este es el bien jurídico protegido, un bien jurídico muy específico. Este bien jurídico deviene de un mandato constitucional, de dos mandatos constitucionales, uno inserto en el preámbulo de la Constitución Política de Colombia y que manda que toda legislación deba ser tendiente a fortalecer la justicia. Asimismo, el artículo 95, numeral 7, de la Constitución también manda que todas las personas y ciudadanos colaboren lealmente con el servicio y la prestación de justicia. Es decir, el falso testimonio viene a afianzar de este modo una garantía constitucional de que la legislación promueva la justicia y un deber de los ciudadanos de colaborar con ella. Decíamos que este bien jurídico tiene dos vertientes. Uno, contra la recta impartición de justicia y otro contra la eficaz impartición de justicia. En este sentido, hay varias formas en que se puede atacar el bien jurídico. Por ejemplo, la fuga de presos atenta contra esta segunda vertiente, ¿no?, de la eficacia de la justicia. Hay un mandato de que alguien tiene que estar preso, se fuga, ese mandato no es eficaz. Hay un delito contra la justicia en este sentido. Ahora bien, el falso testimonio, como la prevaricación también, atentan contra la recta impartición de justicia, contra esta otra faz del bien jurídico. La recta impartición de justicia ocurre cuando la resolución judicial se funda en los hechos correctos, en la correcta interpretación histórica de los hechos y también en el derecho correcto que le es aplicable a esos hechos. La prevaricación, por ejemplo, atenta contra la recta impartición de justicia en el sentido del derecho que es aplicado a esos hechos. Mientras que el falso testimonio atenta
contra la recta también impartición de justicia en la faz de la reconstrucción histórica de esos hechos. Eso ocurre cuando los órganos de prueba, principalmente en este caso el testigo, el perito y el informante, faltan a la verdad o callan la verdad, como dice el tipo, ahora veremos, frente al juez. De modo que el juez puede caer en engaño, puede caer en confusión y no puede reconstruir de modo fidedigno los hechos que han ocurrido y que son objeto del litigio. El delito en sí se define, según el Código Penal, como el que en actuación judicial o administrativa, bajo la gravedad del fundamento, ante autoridad competente, falte o calla la verdad. En este sentido, una cosa fundamental es distinguir quiénes pueden ser autores de este delito de quienes no, puesto que en la legislación extranjera normalmente este es un tipo especial, un tipo propio de testigos, peritos, intérpretes, de testigos, peritos, informantes, dice la legislación comparada. En cambio, la legislación colombiana dice genéricamente el que, bajo gravedad del juramento, etc. En este sentido, uno podría pensar, en un primer vistazo, que este delito es falso testimonio y que puede extenderse también al perjurio, es decir, a la parte en un proceso que depone bajo juramento. Un ejemplo de ello es la parte civil que en la prueba confesional debe jurar, o la parte civil que presta un juramento, por ejemplo, decisorio o estimatorio, también en un juicio de derecho privado. A nuestro juicio, esto sería una extensión inconstitucional del tipo penal. Ello por el principio de integración, artículo 2 del Código Penal, y en remisión al artículo 33 de la Constitución Política, según el cual nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, sin distinguir si se trata de un proceso penal, civil, laboral, administrativo, etc. En ese sentido, a nuestro criterio, las partes no pueden incurrir en el delito de falso testimonio, aun cuando en su declaración, en el juicio en el que son partes, presten juramento. Hay un principio de exclusión de materia penal por interpretación integral con el derecho supralegal, constitucional y de los tratados internacionales. Sentado ello, queda que sí, naturalmente, pueden incurrir en este delito las terceras personas que depongan en un pleito ajeno bajo la gravedad del juramento. Estas personas son principalmente los órganos de prueba, los tres principales, personas que vienen a un proceso ajeno a informar al juez, son el testigo, como decíamos antes, el testigo, el perito y el informante. Que tienen roles distintos, son tipos de prueba por supuesto distintos. El testigo oficia en pos de la prueba histórica y habla de lo que él percibió en el momento de los hechos de manera sensorial. Lo que vio, lo que oyó, incluso lo que tocó, lo que olió, lo que saboreó. Puede ser, naturalmente, que son hipótesis más extrañas, pero por ejemplo puede ser un testigo que haya sido comensal en un restaurante que es acusado de servir comida en mal estado y declara sobre el sabor que tenía la comida que había probado. También está el ejemplo bíblico, ¿no? Que al apóstol no le bastó ver las llagas de Cristo, sino que tuvo que tocarlas, tuvo que meter los dedos en la llaga. Por esa parte, el testigo que declara bajo juramento sobre lo que sintió, lo que percibió con sus sentidos al momento del hecho, prueba histórica. Luego está el perito, que en principio no asistió al hecho, sino que es llamado en virtud de sus conocimientos especiales, científicos, técnicos, artísticos, para que mediante un estudio, un examen, un análisis, pueda proveer al proceso unos conocimientos especiales de los cuales el juez carece y dar una opinión no vinculante, pero generalmente de mucho peso probatorio en el proceso. El perito también declara bajo juramento, en el sentido de que, dice el Código General del Proceso, el informe presentado por el perito bajo su firma se entiende prestado esa firma bajo juramento. Y el tercer tipo de órgano de prueba que puede concurrir al proceso y que también jura
al prestar su deposición, al rendir su informe, es el informante en la prueba de informes, que es un medio de prueba, no es moderno, pero ha sido relativamente soslayado por la doctrina procesal y que es importante tener en cuenta que también puede incurrir en este delito de que tratamos. El informante transmite al juez, normalmente mediante un informe, los datos que obran en un registro, que puede ser público o también privado, generalmente de grandes empresas o corporaciones asentadas y con mucha seriedad. El informante también es responsable, so pena del delito de falso testimonio, de informar de modo fidedigno los datos, las informaciones que obren en los registros de la corporación a la cual representa. Es decir, los autores serían estos tres, los posibles autores, estos tres eventuales órganos de prueba. Otro tema importante relativo a la autoría y participación criminal es justamente si esta segunda se concibe. Puede haber coautores, puede haber cómplices, puede haber determinadores. Bueno, la doctrina clásica, si leemos lo que se ha escrito ya hace algunos años, lo niega. Dice no, estas funciones de órganos de prueba son personalísimas, son intuito personae y no pueden ser suplantadas por otro, por lo cual el delito es un delito de mano propia que no admite la coautoría, ni la participación como cómplice, ni la determinación. Yo tengo que acudir como testigo a un proceso para decir lo que vi y no puedo enviar a otra persona a que hable por mí. En ese caso no cabría, según la doctrina clásica, la coautoría. No obstante, las doctrinas más modernas sí la contemplan y pueden pensarse varios ejemplos. Por ejemplo, un juez que en una pericia, que en un peritaje complejo, convoque a varios peritos para que conjuntamente lo hagan. Esos peritos presentan un informe en el cual faltan a la verdad con la firma de todos ellos. Se puede decir que ellos son coautores del delito de falso testimonio que constituye ese informe. También cabe la determinación. Ese es un ejemplo un poco más simple. Por ejemplo, una parte civil que convence a un amigo suyo para que deponga falsamente, para que diga que vio o que no vio tal cosa. Si luego el falso testimonio ocurre, en la parte no será autor, pero sí determinador. La complicidad también se concibe. Por ejemplo, y lamentablemente, hay colegas que presentan en juicios testigos falsos, a los cuales primero los convocan a sus estudios para aleccionarlos, para adoctrinarlos, para entrenarlos sobre qué deben decir, qué deben evitar, cómo deben mentir, para resultar más verosímiles, más creíbles. En esas hipótesis, quien colabore con el testigo falsario para que su falsedad tenga éxito, no es autor ciertamente porque no es el que miente en los estrados, pero sí es cómplice porque participa del plan para el éxito del delito. Es decir, en resumidas cuentas, en autoría y participación, autores no pueden ser las partes, sino que tienen que ser terceros que concurran al proceso a declarar bajo juramento. Estos terceros son principalmente órganos de prueba, el testigo, el perito y el informante. Y se admite para todos ellos la coautoría, la participación y la determinación criminal en todos los grados. Tras estudiar la coautoría y la participación, es oportuno hablar del dolo con que puede cometerse este delito, porque es un tema muy importante por la exclusión del error. ¿Cuántas veces el testigo se equivoca en recordar lo que vivenció? En ese sentido, la doctrina es unánime que este es un delito de dolo, se excluye la forma culposa de comisión. Este dolo es directo y simple y consiste simplemente en conocer que concurren en la propia conducta los elementos del tipo. Es decir, que se está deponiendo ante una autoridad judicial o administrativa en un procedimiento, que se ha prestado juramento, es decir, que se está deponiendo bajo la gravedad del juramento y que, no obstante todo ello, se está faltando a la verdad o está callándola. No es necesario ningún elemento subjetivo especial, no hace falta mentir para perjudicar a alguien. Es más, se concibe perfectamente la mentira en el falso testimonio
para favorecer, por ejemplo, un imputado en un proceso penal. Incluso se concibe la mentira como modo de burlarse de las autoridades. Es decir, no es necesario ningún móvil, nada en especial que tenga en vistas el agente al cometer este delito. Basta que conozca las circunstancias elementales del tipo. Un aspecto que sí está en discusión es si se concibe en este caso el dolo eventual. Buena parte, por no decir la mayoría de la doctrina, lo excluye. Pero algunos, como Muñoz Conde, al cual adhiero, opinan que sí, que es compatible este delito con el dolo eventual en cuanto desprecio, hablan ellos, desprecio criminal por la verdad. Es decir, sería el caso, por ejemplo, del testigo que no está seguro, que cree haber visto algo, pero no está perfectamente seguro de lo que vio, o no está perfectamente seguro de recordarlo correctamente. En el caso de que este testigo declare de modo seguro, declare aparentando certeza, sin aclarar la circunstancia de que es posible que se equivoque, porque no está cree recordar eso, pero no tiene una certeza total, aquí el testigo obraría con un desprecio por la verdad y por la gravedad, por la importancia de su testimonio, que podría caber el dolo eventual, tal como así el que pasa varios semáforos en rojo en una avenida, yendo a gran velocidad, el testigo que declara varias cosas dudosas por las cuales pueda cometer falso testimonio, pero no está seguro, debe aclararlo a fin de salirse de la posibilidad de cometer este delito. Decíamos al principio que sí, el delito, el falso testimonio, excluye completamente la forma culposa, la forma imprudente, la forma en el sentido de que el testigo no está obligado a haber observado, a haber prestado atención, a haber observado los hechos. Por eso perfectamente, y si es cierto, puede no recordar o no haberlos notado. También es posible el error de tipo que excluye el dolo. Hay dos formas del error, el error de percepción y de memoria. En el error de percepción, el testigo creyó haber visto algo que no era así, pero realmente creyó haberlo visto y tiene certeza, equivocada, pero tiene certeza en eso y lo declara. Creyó haber visto que Juan golpeaba a la persona, pero en realidad era Pedro. Era de noche, vio mal, entra en la posibilidad del error. En este caso, error de percepción. También es posible el error de memoria, es decir, una persona que haya percibido correctamente el hecho y que puede probarse que había un ambiente favorable a la percepción, diurno, buen clima, que la persona está sana de sus órganos sensoriales, pero puede ocurrir también un problema de memoria en cuanto a la evocación de esos hechos puede ser errónea al momento de testimoniar. Si este error efectivamente es de buena fe, puede decirse, excluye el dolo y no hay por ende falso testimonio. Hay en el testigo un derecho al error, pero no hay un derecho a no aclarar cuando realmente tenga dudas. La imputabilidad, por supuesto, puede jugar también un rol frente al falso testimonio. Hay patologías como la mitomanía que fuerzan a la persona psíquicamente a mentir sin ninguna necesidad o deseo aparente, simplemente impulsados por esta patología que los obliga a ello. La persona que en un juicio por falso testimonio padezca este tipo de enfermedad y mienta, no con una voluntad libre, sino impulsado por esta patología, cabe en las excepciones de imputabilidad por las cuales no se configura la culpabilidad en este delito. Pasamos ahora sí al estudio de la parte objetiva del delito. Primero y principal, las conductas punibles, que son dos: faltar a la verdad o callarla. La primera, de faltar a la verdad, es una conducta activa y se define normalmente como afirmar una falsedad o negar una verdad. Las dos son formas de mentir, de faltar a la verdad, como dice la ley con un circunloquio coloquial, y dependen bastante de cómo se formula la pregunta. Por ejemplo, si alguien pregunta ¿qué corbata? ¿De qué color es la corbata de Julio? Al hablar sobre el falso testimonio y el testigo dice que era roja, está afirmando una falsedad.
En cambio, si le preguntan al testigo, ¿es cierto que la corbata de Julio era un azul claro cuando estaba hablando sobre el falso testimonio? Y el testigo dice, no, no era azul claro, está negando una verdad, en ambas vertientes está faltando a la verdad, conducta típica activa del falso testimonio. Más problemas trae, como siempre, la conducta omisiva, en este caso de callar la verdad. Al menos se trata, claro, una omisión propia que está en la ley, con lo cual no cabrían las dudas constitucionales respecto a la legalidad, extensión, analogía a un tipo impropio de omisión, puesto que, como decíamos específicamente, se encuentra esta omisión en la ley. Ahora bien, el testigo puede omitir decir la verdad en diversas situaciones. Puede omitirla en su relato preliminar, puesto que la ley procesal, al deponer, le da al testigo la posibilidad de comenzar un relato de los hechos, o puede omitir la verdad también en las preguntas, contrainterrogatorios que le hagan el juez y las partes. Aquí debe hacerse una distinción muy importante. El testigo, sobre todo en su relato, que omita decir algún hecho relevante, no está cometiendo falso testimonio. Ello porque el testigo, en primer lugar, suele ser un lego, suele ser también una persona ajena al proceso y puede no comprender plenamente qué hechos son relevantes al proceso. También el testigo puede estar nervioso, puede sufrir de pánico escénico y puede ser que por ello en su relato omita algunas circunstancias importantes. En ese sentido, hay una responsabilidad primaria del juez y sobre todo de las partes interesadas en las preguntas que hagan, en ser específico, en preguntar efectivamente los hechos relevantes y en ayudar al testigo a rememorar lo que ha visto, lo que ha sentido, para que pueda así específicamente pronunciarse sobre distintos puntos más pequeños en los cuales ahí sí es más posible una omisión criminal. Por eso, en este aspecto, se dice que frente a un testigo, a lo mejor un mal testigo, un testigo que es necesario extraerle las cosas con tirabuzón, frente a esta clase de testigos debe ser compensado con un buen interrogador. Por eso decíamos que la responsabilidad primaria corresponde a las partes que tienen que preguntar e interesarse por los hechos probatorios de sus postulaciones. Pasando a otro tema, habíamos dicho anteriormente que el error excluye el dolo y excluye por ende la posibilidad de cometer falso testimonio. La persona que se equivoca no está mintiendo, está afirmando puede estar afirmando algo que no es cierto, pero no está realmente mintiendo. Ahora bien, ¿qué pasa en la situación opuesta? La persona que sí quiere mentir, pero dice una verdad. Es un caso más inusual, pero que puede darse. Por ejemplo, la persona que cree recordar que un delito fue cometido un martes, pero quiere mentir para despistar a los investigadores y dice que el delito ocurrió un miércoles, cuando en verdad ocurrió un miércoles. Él simplemente recordaba mal. ¿Qué ocurre en estos casos? En el que concurre el tipo subjetivo, es decir, hay dolo, hay voluntad y volición de mentir, libre, pero no hay tipo objetivo, porque lo que se está afirmando efectivamente es la verdad, es como ocurrieron los hechos. La antigua doctrina creía ver en esto tentativa, pero la doctrina más moderna, en un examen riguroso de tipicidad, afirma que esta conducta es efectivamente, y tiene razón, atípica, por cuanto, si bien concurre el dolo, no concurren los requisitos objetivos. Sería un caso del mal llamado, pero en esta clasificación, del delito putativo. Es decir, la persona que cree que está cometiendo un delito, que cree que su conducta encuadra un tipo legal, pero no es así. Esta persona, por ende, es impune, pues no concurre uno de los requisitos esenciales de la tipicidad completa. El testigo puede no solo mentir respecto a los hechos que vivenció, sino al modo en que los conoce. En ese sentido, la doctrina procesal conoce dos formas de testigo, que es el testigo presencial y el testigo de oídas, de audito,
Por ejemplo, un testigo que haya sido de oídas, al cual le hayan contado el hecho, si en juicio afirma la verdad de los hechos tal cual como ocurrieron, porque acierta, pero dice que él los preguntado sobre el respecto o espontáneamente, dice que él los presenció, que él los vivenció, está mintiendo en una circunstancia relevante por la cual sí puede incurrir en falso testimonio. Esto es relevante en cuanto al nivel de credibilidad, al nivel de confianza que se asignan a los distintos testimonios según las reglas de la sana crítica. Es decir, tiene muchísimo más peso el testimonio de un testigo presencial que el de un testigo simplemente de oídas. Y el testigo que está mintiendo respecto a esta circunstancia engaña al juez, tal vez no sobre los hechos de fondo, pero sí sobre la confianza que el juez debe prestarle a su testimonio y por ende obstruye el correcto juicio que pueda tener el magistrado respecto a las pruebas que se le rinden para que él conozca los hechos. Por eso, decíamos, puede mentirse sobre los hechos de fondo o sobre la forma en que el testigo adquirió conocimiento de ellos. Conexo a este tema también está el de la mentira en las tachas, en las generales de la ley. Previo al testimonio, sabemos, es necesario preguntarle al testigo respecto a su relación, eventual posible relación con alguna de las partes o interés en el pleito. Esto guarda similitud con las circunstancias de excusación o recusación de los magistrados. Es decir, en este caso, si el testigo es pariente, si el testigo es amigo de alguna de las partes, si el testigo tiene algún interés en el pleito, por ejemplo, porque es deudor de una de las partes y le conviene que gane o que no pierda el juicio, es deudor o acreedor. Esto también tiene mucha importancia en pos de la recta valoración del testimonio. Es decir, el juez, con un testimonio, por ejemplo, desincriminante, no lo valora de igual modo que si es de un tercero imparcial o si es, por ejemplo, el marido o la esposa del imputado. En este sentido, al tomarse las generales de la ley, es muy de tener presente que antes, incluso no solo antes del testimonio sobre el fondo del asunto, sino antes de preguntarse por estas circunstancias de las tachas, debe prestarse juramento, para que lo que se diga quede incluido en el juramento y cumpla con este elemento típico. El daño, tanto en el testigo de oídas que miente, como quien miente en las tachas, no está necesariamente en el fondo de los hechos que afirme haber vivenciado o no, sino está en las circunstancias de valoración de su testimonio, de credibilidad del testigo. Otro tema importante es la pertinencia sobre los hechos de los cuales se declara. La mayoría de la doctrina afirma que puede cometerse falso testimonio solamente en los hechos esenciales, en los hechos primarios, en los hechos relevantes al proceso de los cuales se le pregunten, negando la posibilidad de cometer falso testimonio en cuestiones secundarias que no afecten el curso o el destino final del procedimiento. Carrara justamente pone un ejemplo de preguntas impertinentes en las cuales el testigo puede mentir impunemente. Pone el ejemplo Carrara de que estaba él conversando con un amigo en una esquina y ambos vivencian un homicidio que ocurre en la esquina opuesta. Llamados a declarar Carrara y su amigo, declara Carrara perfectamente sobre el homicidio ocurrido, de modo fidedigno, relata los hechos sin faltar en ningún caso a la verdad. Ahora bien, el juez le pregunta a Carrara, ¿y de qué hablaba usted con su amigo en la hipótesis? Y Carrara da el ejemplo de que él estaba hablando de unas circunstancias privadas, por ejemplo, que tenía deudas, problemas de familia, etc., que no quería ventilar en un proceso público. En ese sentido, pone Carrara en el ejemplo que miente respecto a lo que hablaba. Dice que hablaba de política, cuando en realidad hablaba de las deudas que tenía porque no quería que nadie más se entere. ¿Comete falso testimonio? Según Carrara, no, porque es un hecho personal, privado, el cual no había derecho de ser preguntado y el cual el testigo puede mentir para proteger sus derechos legítimos, como es, por ejemplo, la privacidad. Ahora bien, en un proceso es importante tener en cuenta que pueden hacerse preguntas
que en un principio parecen impertinentes a los hechos en litigio, pero que son importantes a fines de aclarar, de poner en evidencia la credibilidad de ese testigo. Hay un ejemplo de un testigo en el cual, de un hecho perfectamente real, en un proceso, de un testigo cuyo testimonio es dudoso. Y una de las partes le preguntó qué tal era el clima ese día. Y el testigo dijo que era soleado. Tras un informe del servicio meteorológico, se supo que era el día de los hechos era un día de mucha tormenta y lluvia, con lo cual perdió credibilidad, por supuesto, ese testigo y se evidencia que cometió falso testimonio. Ahora bien, ¿era relevante a los hechos que se diera soleado o era lluvioso? No, no estaba en litigio eso, pero era una pregunta relevante al conjunto del proceso, a la credibilidad del testigo y al nivel de valoración de las pruebas del juez, atentos a la sana crítica. Nosotros somos de la doctrina que con el Código Procesal, que el juez debe excluir las deposiciones y las preguntas impertinentes. Y que si no las excluye, hay una presunción de que lo preguntado, lo dicho, tiene pertinencia, tiene relevancia para el proceso, sea en el fondo de los hechos o para establecer circunstancias de credibilidad del testigo. Por eso somos de la doctrina de que el testigo debe afirmar la verdad de todo lo que relata y de todo lo que se le pregunta. Y de que en caso de que exista un conflicto, debe plantearse la incidencia procesal y estará en el juez resolver en la audiencia si necesita efectivamente conocer esa circunstancia, en lo cual deberá decirse la verdad, o si no es algo esencial al procedimiento, por lo cual puede omitirse la declaración a ese respecto. Un ejemplo de lo antedicho puede pensarse en el testigo que va caminando una noche con su amante y los dos ven la comisión de un delito. Llamado a declarar uno de ellos, declara de modo perfectamente fidedigno en lo que respecta al delito que observaron. Y se le pregunta si estaba con alguien esa noche, que pueda concurrir también a declarar. Y miente, dice no, estaba solo, a fin de ocultar esta circunstancia personal que puede traerle problemas. En este sentido, también puede cometerse aquí falso testimonio en cuanto se priva el proceso de un eventual testigo útil a la causa. Otro tema de relevancia es el proceso ejecutivo. El falso testimonio no se consuma con el simple pronunciamiento, con la simple deposición de la mentira en el momento de la audiencia, sino que se consuma cuando termina por completo la deposición. En el juicio oral, cuando es invitado el testigo a salir del estrado, y en el proceso escrito, cuando se firma el acta, se lee y se firma el acta, el testigo de conformidad de lo que ha dicho. Hasta ese momento, mientras dura su deposición, el testigo puede aclarar o rectificar sus dichos a fin de no caer en el falso testimonio. Es importante entonces tener en cuenta, durante la audiencia, hacer las preguntas y hacer los comentarios aclaratorios y rectificatorios pertinentes para evitar la comisión de este delito. El falso testimonio tiene también una cuestión particular, que es una situación, una circunstancia de atenuación especial, que es la retractación. No hay que confundir la rectificación, que es lo que nos referíamos recién, que es el testigo. En el momento de deponer, si ha dicho algo inexacto, si ha dicho algo ambiguo que puede ser malinterpretado, en la misma audiencia puede rectificarse, aclarar sus dichos para que no quede como que ha mentido. Ahora bien, la retractación es un acto posterior, puede ser hecha hábilmente como atenuante del falso testimonio mientras se prolongue el periodo probatorio del proceso. La retractación posterior, cuando ya se ha precluido este periodo procesal, es inhábil como circunstancia atenuante penal. Es un atenuante importante, puesto que disminuye la pena a la mitad, la pena que le hubiera correspondido. La retractación es un acto complejo, no es la simple confesión. El Código no habla de confesar el hecho, como podría ser el testigo que, habiendo mentido en la audiencia, se presenta luego, sin que haya cerrado el periodo probatorio, ante el juez y diga yo he mentido.
Esto sería una simple confesión. La retractación, en cambio, es un acto complejo que incluye la confesión más desdecirse del dicho falso y aclarar la verdad de los hechos. Es decir, para que el testigo, también el perito o el informante, se retracten hábilmente, deben concurrir al mismo proceso ante el mismo órgano, ante el mismo tribunal, no necesariamente ante el mismo juez, pero sí ante el mismo tribunal ante el cual prestaron el falso testimonio. Deben confesar la comisión del hecho, desdecirse y aclarar la verdad de las circunstancias que han vivenciado o no. En este sentido, alguna doctrina interpreta cuestiones procesales especiales. Por ejemplo, si se abre luego del periodo probatorio, se abre a pruebas de oficio. El juez llama a autos para mejor proveer, para mejor resolver. Somos de la doctrina que esto no extiende el periodo probatorio, sino que se manda solamente la producción de una prueba en particular, de modo de oficio, a interés del juez, pero que el testigo que se retracta, vencido el periodo probatorio, aun cuando se haya abierto para esta prueba para mejor proveer, esta prueba de oficio, no es beneficiado por la atenuación. También es importante tener en cuenta que la retractación es procesal, es decir, debe hacerse con la misma gravedad que el testimonio original, ya que es un nuevo testimonio en el cual también puede incurrirse el falso testimonio. Cabe la retractación falsa o maliciosa. Y debe prestarse, por supuesto, juramento, y no puede hacerse, como alguna doctrina cree, ante notario, haciendo allegar el acta. Tiene que ser ante el juez con la posibilidad de repreguntar. Por eso es importante también de la retractación, por el principio de audiencia, por el debido proceso, correr traslado a las partes interesadas, a las mismas partes que estaban interesadas en el testimonio original, deben conocer la retractación y tener la posibilidad de repreguntar al testigo a este efecto. El falso testimonio, si bien por supuesto un instituto de índole penal, tiene, como hemos visto, muchas implicaciones procesales, puesto que es un delito cometido en el contexto de un proceso, en una actuación judicial o administrativa, de cualquier índole. Así, hay dos cuestiones procesales que queremos resaltar en relación con el falso testimonio. La primera es la idoneidad probatoria de un testimonio tachado por falso, al menos parcialmente. ¿Puede el juez tenerlo en cuenta a los fines de ameritar la prueba en la sentencia? La doctrina más antigua decía que no, que un testimonio tachado de falso, aunque sea parcialmente, cae por completo y que el juez no puede referirse a él ni puede tenerlo en cuenta al momento de ameritar las pruebas. La moderna doctrina, en cambio, dice que es posible separar la falsedad de la verdad de un testimonio y que por eso debe ser tenido en cuenta. Asimismo, especialistas clásicos del derecho procesal como Framarino de Malatesta tienen dicho que de varias mentiras puede extraerse una verdad. Así que el juez puede tener en cuenta un testimonio tachado de falso, siempre, claro, con esa prevención. También es importante tener presente diversas reglas procesales destinadas a detectar si un testimonio es falso. Esto puede servir tanto al juez de la causa original, que puede ser penal, civil, laboral, administrativo, agrario, o puede servir también al juez penal en la investigación de los hechos de falso testimonio. El principio general es que el testimonio demasiado perfecto, demasiado pormenorizado, tiene visos de ser falso, sobre todo tratándose de circunstancias que uno normalmente no recuerda. Por ejemplo, los testigos que citan horas y fechas muy exactas. Por lo contrario, el testigo que dice no recordar con fehaciencia alguna fecha merece más fe que el que recuerda perfectamente una fecha y una hora lejana. Asimismo también, la psicología procesal, la psicología del testimonio, afirma que el testigo que habla con gran seguridad, con rapidez, queriendo aparentar certeza, es más probable que esté falseando la verdad de los hechos que el testigo que se permite dudar al deponer, al recordar lo que había vivenciado. Otra circunstancia es recordar detalles que es imposible saber. Adip, que es un maestro del falso testimonio y que ha sintetizado
no tanto las cuestiones legales, sino que ha sistematizado las cuestiones de hecho en las cuales se ha cometido falso testimonio en variedad de procesos. Comento un caso de varios testigos que afirmaban que tal carro que produjo un accidente iba a 75 km por hora por una avenida. En ese sentido, el testigo que afirma esa cifra con certeza es merecedor cuanto menos de sospechas de falso testimonio, ya que ciertamente no estaba mirando dentro del coche a qué velocidad exacta iba. El testigo podría haber dicho iba a gran velocidad, iba muy rápido, pero si afirman datos pormenorizados de los cuales no podía saber, cabe sobre ellos una sospecha de que han sido aleccionados previamente. También son de sospechar la multiplicidad de testigos que concurren por una misma parte a declarar y declaran coincidentemente, pero declaran todo lo mismo usando expresiones análogas, dando también pormenores que no podían conocer y que coinciden en todos ellos. La observación de los testigos es de distintos puntos de vista, la capacidad de observación, la capacidad de evocación es distinta en cada persona, por eso es de sospechar también los testigos seriados, los testigos que son muchos y que afirman haber visto lo mismo y que están todos perfectamente contestes. Es decir, la regla es que el testimonio creíble debe ser imperfecto. Los testimonios perfectos es que han sido preparados para ello. El último tema a tratar es el delito conexo de soborno a testigos. Como decíamos al principio, la rúbrica en el capítulo del Código Penal trata de los delitos de falso testimonio y soborno a testigos. Según el artículo 444, comete este delito quien entregue o prometa dinero u otra utilidad a un testigo para que falte la verdad o la calle total o parcialmente. Este delito se agrava cuando el soborno es en actuación penal. Este delito, si bien es en parte subsidiario al falso testimonio, porque se entrega o promete el dinero u otra utilidad en vistas de un eventual falso testimonio, es un tipo especial que merece atención. En este sentido, es una forma de determinación criminalizada. No es necesario que el testigo que ha sido sobornado efectivamente te ponga una mentira. El testigo puede recibir el dinero y luego arrepentirse, no devolverlo y deponer la verdad, y aún así el testigo no habrá incurrido en delito alguno, pero sí el sobornante, puesto que el delito se ha consumado con la entrega o con la promesa. Pasando al análisis de los elementos específicos de este delito, decimos que las conductas punibles son entregar o prometer. Entregar es un acto instantáneo y prometer es un acto diferido. Se le dice al testigo que, producido el falso testimonio, se le dará dinero u otra utilidad. Ambas conductas están completamente equiparadas y son comisivas de este delito. ¿Qué es lo que se entrega o lo que se promete? Es algo muy amplio: dinero, concepto claro, o alguna otra utilidad. Esa utilidad puede ser cualquier provecho para el testigo. Puede ser algo dinerario que se le dé, por ejemplo un automóvil. Puede ser algo económico que se le perdone, por ejemplo una deuda. Puede ser incluso algo que no tiene necesariamente índole económica. Pensemos en un profesor que le promete a un alumno aprobarlo en un examen con tal de que el alumno, en una deposición, por ejemplo administrativa, universitaria, bajo juramento, falte la verdad en algún hecho que le interese a ese profesor. Cometerá también, en este caso, este delito en cuanto promete una utilidad, no económica, pero sí un provecho que instiga, que incita al citado, al testigo, a mentir en su deposición. Con eso terminamos nosotros nuestro tema y le agradecemos que nos haya acompañado en esta disertación y lo invitamos a seguir viendo este ciclo de Ley en Uniacademia de disertaciones jurídicas. Gracias.